transcribir a una hoja de Excel. Para eso yo tengo que abrir un libro de Excel donde tengo que hacer lo siguiente. Esto que está aquí es la toma de datos. Esto que está aquí es el título que tiene el cuadro. Está. Es el título. Y cada uno de los valores lo voy a pasar al Excel. Aquí está. Ya están todos transcritos aquí. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán que se ve una puntuación aquí. Pues bien, ¿qué hice yo para hacer esto? O sea, para poder manejar hojas separadas en el Excel, yo primero me pongo un archivo, imprimir, le voy a configuración de página, márgenes, tengo 1.8, 1.8, 1.9, 1.9, centrar la página horizontalmente, aceptar. Y ahí se me acomoda de una manera tal que esta es una hoja tamaño cartas, lo vuelvo a hacer, imprimir, y aquí está, la primera hoja, la segunda hoja, ¿sí? Y así sucesivamente, de tal manera que yo en mi primera hoja tengo la toma de datos, toda esta hoja la voy a ocupar para toma de datos, mi segunda hoja voy a hacer este cuadro, ordenamiento de datos, aquí va el título, el mismo título, para no volverlo a poner, signo igual, selecciono, enter, y aquí nada más es ajustar y centrar, y ahí está. Le puedo quitar la negrita, no hay problema, es el mismo título, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí es más ancho, aquí yo puse, selecciono la celda, formato, alto, y le doy la altura, 30, y aquí puse formato, alto, puse 50, ¿no? Y ya cada uno de ellos lo hice de 20, creo. Formato, alto, de 20, para tener espacio, que no quede muy apretado todo, ¿no? Bien, entonces escribo lo que es el título, transcribo cada uno de los datos, me voy a la siguiente página y hago lo mismo, hago este cuadro de datos. Este cuadro de datos, pues fui separándolas, fui dándole un ancho a todas las columnas. Por ejemplo, esta columna le di un ancho de 7, este espacio le di un ancho de 3, lo puedo hacer de 2, no hay problema. Ponemos 2, este lo hicimos de ancho de 7, donde van a ir los intervalos, y todos estos los hice igual de, no mentiras, este lo hice de 10.7, vamos a poner 11, estos sí son todos iguales, vamos a ver, formato ancho de 9, el primero de 11, los demás de 9, que los puedo poner todos iguales, no hay problema, pero por las letras que no queden apretadas, lo hice de 11. Bien, entonces hago todo este cuadro, puse 10 espacios, ¿no? Puede ser menos, puede ser más, pero yo lo voy a hacer de 10 para el ejemplo que les voy a proponer, ¿sí? Según como yo quiera hacer mis intervalos. Bien, para hacer este cuadro, voy a borrar estas de aquí que no las ocupo. Estas líneas de aquí no las ocupo. Esta de aquí, esta de aquí. Esta nada más es para darle una separación. Aquí voy a poner un guión. Guión, enter, guión, enter. Nada más selecciono y arrastro. Sí, guión, enter. Es para la separación del intervalo. Bien, para hacer este cuadro yo necesito datos para hacer la tabla. Son todos estos que está aquí. Aquí son las medidas de tendencia central que los voy a calcular después. Primero yo voy a hacer la tabla con esta información. Datos para hacer la tabla, necesito el número de datos, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, el rango, los datos potenciales, número de intervalos, anchura en intervalo, redondear el entero mayor y J-1. O sea, J es la anchura en intervalo, ¿no? Es una forma para hacer la tabla. Bien. Esto ya se vio en estadística descriptiva. O sea, por eso es que ya lo estoy haciendo en Excel para más directo. Bien. ¿Qué necesito? El número de datos. Dice aquí que son 70. Ponemos 70. Si dice que son 80, 80. Si en dado caso de que no esté, pues los tengo que contar, ¿sí? El mínimo. ¿Cuál es el mínimo de todos estos datos que tengo aquí? Bien. Vamos a poner signo igual, min, abro paréntesis y selecciono
todo el espacio hasta abajo. ¿Por qué? Porque puedo poner más datos ahí. Enter, y aquí ya me aparece cuál es el dato mínimo. El máximo, signo igual, max, abro paréntesis y hago lo mismo. Selecciono toda la información y me voy hasta abajo porque puedo poner más datos aquí y me puede aparecer otra información, ¿no? Entonces el mínimo es 67, el máximo es 122. ¿Qué tal si yo en cualquier espacio yo pongo el 130? Igual. Y aquí me aparece 130 porque es el máximo de toda el área que yo escogí. Si pongo el 60, el 50, me aparece como el mínimo porque es el mínimo y seleccioné todo el espacio. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tengo el número de datos, el mínimo, el máximo, ahora el rango. El rango me dice que es el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces, signo igual, selecciono la celda del máximo y le resto la celda del mínimo. Ya tengo el rango. El rango es el recorrido de la variable. Datos potenciales va a ser igual al rango más 1. Entonces selecciono la celda donde esté el rango más 1. Ya tengo los datos potenciales. Bien. Aquí el número de intervalos es opcional. Como les dije, es opcional. Lo voy a hacer porque puse 10. Pero puede ser 5, 6, 7, 8, 9 o 10. ¿Sí? Voy a hacerlo primero así, con 10. Con 10. Yo quiero 10 intervalos. La anchura del intervalo. La anchura del intervalo es la división de los datos potenciales entre el número de intervalos. Entonces voy a poner signo igual, la celda de datos potenciales entre la celda de número de intervalos. Me da 5.6. Pero yo no puedo poner 5.6 intervalos, tiene que ser un número entero. Por lo tanto voy a poner redondear al entero mayor. Vamos a poner signo igual, redondear, punto más, voy a abrir paréntesis y me pide el número. ¿Cuál es el número que yo quiero redondear? El 5.6. ¿Cuántos decimales? 0 decimales. Voy a poner una coma con 0 decimales. Cierro el paréntesis, enter. Y aquí está. Ya me lo redondeó a 6. Esto es independiente de todo, ¿eh? O sea, aquí si yo pongo 5 intervalos, me da 11.2, me lo va a redondear al próximo mayor. ¿Sí? Si pongo 6 intervalos, el 9.3 me redondea al 10. Aquí no es de que punto 5 sube, no. Aquí, teniendo un punto decimal, se va a ir al próximo mayor. Y J-1, pues redondear al entero mayor es J, o sea, sigue siendo J. Vamos a ponerle J aquí. Perdón. J. Entonces aquí va a ser igual a la celda donde obtuve el redondeo, menos 1. Enter. Ya está. Ya tengo toda la información para hacer la tabla. Bien. Entonces, vamos a hacer la tabla. Aquí, pues tiene que ser el mínimo. Voy a empezar con el dato mínimo. Signo igual. Y vamos a poner el mínimo. Selecciono el mínimo y aquí está. De tal manera que si yo pongo aquí 35, pues el mínimo va a ser 35, por lo tanto ya va a empezar con 35. ¿Sí? Suprimir. Bien, entonces, ¿aquí qué va? La regla me dice que tengo que sumarle J-1. Al dato menor, al dato mínimo le tengo que sumar J-1. Quiere decir que esto va a ser igual a esta celda más la celda del J-1. Enter. Quiere decir que el primer intervalo va de 67 a 72. En el siguiente va a ser signo igual y al límite superior del intervalo le voy a sumar 1. 73. Muchos manejan poner aquí el 72 otra vez, ¿eh? A mí no me gusta, la verdad. ¿Por qué? Porque el 72 lo cuento aquí o lo cuento abajo. Mejor me voy al próximo mayor, ¿sí? Que es 72, sigue el 73. Y aquí, pues se va a hacer lo mismo. Signo igual, esta celda más J-1. Ahí está. ¿Sí? Y así me puedo ir. Sigue el 79 más J-1. Sigue el más J-1. Pero para no hacer todo esto, yo ya lo puedo hacer desde aquí directamente. ¿Sí? Este valor le sumé el M6, el M26, perdón, que es esta celda. Entonces, para que quede fija y se le sume a todos, le voy a poner signo de pesos antes y después de la letra. Ahí está. Ya quedó fijo, quiere decir que yo aquí, yo ya puedo tomar y arrastrar. Aquí selecciono y arrastro. Y ahí están todos los intervalos, nada más
Hago otra vez las líneas tenues, formato, borde, tenue, aceptar. Y ahí está. Entonces ya tengo todos mis intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 intervalos. El mayor es 122, sí, aquí me da 126. No pasa nada porque el 123, 124, 125 y 126 pues no es 0, entonces no me afecta en la cantidad. Van a seguir siendo 70. Bien. Si aquí yo le pongo, yo quiero 8 intervalos. Me cambia todo y aquí me dan 8 intervalos hasta el 122. Estos de aquí ya no existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mayor es 122, o sea, el 123 ya no existe, quiere decir que estos ya no existen. Si yo le pongo aquí 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 126, pero de aquí para acá ya no cuentan, tendría los 6 intervalos. ¿Sí? Bien, entonces, número de intervalos, 10. Ahí está. Ahora, ¿cómo voy a sacar las frecuencias? Bien, muy abusados aquí. Para sacar las frecuencias, voy a seleccionar toda la columna de frecuencias, toda la columna, y me voy a ir aquí a la barra de fórmulas. Y en la barra de fórmulas voy a poner signo igual, frecuencia, voy a abrir un paréntesis, frecuencia, perdón, aquí está, frecuencia, y me pide datos. Ok, voy a seleccionar todos estos datos, igual que la hice anteriormente, toda la hoja. Datos, coma, y me pide el grupo. Para el grupo, nada más voy a seleccionar el límite superior de los intervalos. Voy a cerrar con paréntesis y abusados. Aquí voy a tocar o aplastar dos teclas, el Shift Control. Ahorita le voy a mandar una imagen, donde está el Shift Control. Shift Control, las dos juntas, Enter. Y si ustedes se fijan, ya aparecieron todas las frecuencias. Si yo hago la sumatoria, signo igual, suma, abro paréntesis, hago la sumatoria, son 70, que es lo que me está marcando el ejercicio. Así es como encuentro las frecuencias. Si yo cambio el número de intervalos a 8, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ahí en fuera ya son 0, esto ya nos cuentan. ¿Cómo le haría yo para hacer una, si lo tengo así con 10, si lo diseño con 10, pero quiero 8, pues nada más tomo estos dos renglones, le pongo ocultar y ya me sale nada más. Aquí ya nada más se completaría con una línea más fuerte. Si lo quiero hacer de 5 intervalos, entonces si ustedes se fijan, aquí yo escondo todo esto, no importa, ocultar, y ahí está, 5 intervalos. Y aquí hay información, eso ya veríamos cómo lo arreglamos para la presentación, pero eso sería a grandes rasgos cómo se hace el límite inferior, el límite superior y las frecuencias. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo así en 10. Ustedes deciden si lo hacen en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 o en 10. Ahora, hay otra forma. Puedes hacer el cuadro y todo, pero hay una forma que te dice exactamente o cuál es lo normal, cuáles son los números de intervalos normal. Aquí yo le puse el número, pero hay una fórmula que dice signo igual 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo base 10, selecciono el base 10, logaritmo base 10 de un número. ¿Cuál es el número? El número de datos. Entonces yo selecciono esta celda, Enter, y ahí me da. O sea, el número de intervalos tiene que ser esto, por lo tanto la anchura es esto, redondear al entero mayor 8. Va a ser 8 intervalos.